RTVC Noticias, emisión central. Yo le gritaba, le pedía, por favor, entregue el carro. Él insistía más que los atracadores, como que entregara el carro. Pero como él mismo lo ha dicho, estaba asegurado el carro. El celular yo lo estoy pagando. Todavía no está pagando. Todavía. ¿Eso es chiste o es en serio? Las nuevas víctimas de la inseguridad en Bogotá son los comediantes Camargo y Devia. Aunque ahora se ríen, estuvieron en riesgo en medio del atraco en la zona de Ciudad Salitre. La entrevista en segundos. Uno de los terrores en Bogotá es por cuenta de la banda Los Motoladrones. Van armados y atracan en grupo. El ministro del Interior explicó cómo será la actuación de los militares para mejorar la seguridad de Bogotá. Dice que las operaciones están reguladas. RTVC Noticias sigue en España para el cubrimiento de la agenda del presidente Iván Duque en el país ibérico. Les contaremos las razones por las que el mandatario ya no presentará su libro de Economía Naranja en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Y también resaltaremos algunos de los puntos más importantes de su visita a España. Nos vemos más adelante. Grado 3 de alcoholemia, ese fue el dictamen revelado en la audiencia a Enrique Vives, acusado de provocar 6 muertes en medio de un accidente en una vía de Santa Marta. En Buenaventura, por enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, se registran desplazamientos de integrantes de comunidades indígenas. Ampliación de la información, aquí en RTVC Noticias Conectados, 24/7. Informe especial en RTVC Noticias en convergencia con la Radio Nacional. Consumo de drogas, enfermedad que alerta a Colombia. Tenemos voces de personas enfermas y la explicación de expertos sobre el preocupante mundo de las adicciones. Escándalo en Estados Unidos. Libro asegura que un militar cumplió acciones secretas para evitar posible guerra con China, pues temía que Trump así lo ordenara. Esperanzadora cifra, nuevos casos de COVID-19 en el mundo cayeron un 13%, dice la OMS. Y en deportes, 28 goles en el segundo día de la Champions League. Los ojos del mundo estuvieron puestos en Messi, quien fue titular junto a Neymar y Mbappé, con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y en Cultura vamos a estar hablando de joropo porque ya están abiertas las inscripciones para el 53º Torneo Internacional de Joropo Miguel Ángel Marín. Más adelante les cuento más. Las 22 parejas de baile. Y muchísima atención, histórico momento, la primera misión espacial compuesta ssolo por civiles, una iniciativa con fines científicos y beneficios lanzada por el empresario y piloto de 38 años Jared Isaacman. Y ahí lo estamos viendo, 10 segundos para el despegue, 7, 6, 5, 4, 3, 2, despega. Copy, 1 Alpha. Vehicles pitching downrange. Esto es histórico. Estamos viendo el primer despegue con 4 tripulantes civiles hacia el espacio. Ahí los estamos viendo, están los 4 tripulantes, se ven bastante tranquilos, muy calmados. Imágenes que nos llegan desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en la Florida, en Estados Unidos, donde, como les decía, se acaba de hacer historia y hay que ver estas imágenes tan impresionantes. La nave Dragon de SpaceX partió en este momento y aquí en RTVC Noticias lo tuvimos y lo tenemos en directo para ustedes hacia el espacio con 4 tripulantes civiles. Veamos un poco de estas imágenes espectaculares, impresionantes y que harán historia en el mundo. Stage 1, throttle up. We're through the period of maximum dynamic pressure. Copy, We're 1 throttled Bravo. back up, and 1 Bravo, the call out from space, that's one of the abort sequences. That is a nominal call. Everything continues to be good. Están diciendo. Looks like a smooth ride for the Ahí crew. nos dicen que todo continúa en plena normalidad. Hasta el momento nada de imprevistos con el SpaceX, con esta nave espacial, el Dragon de SpaceX que parte hacia el espacio. Escuchamos la emoción y la celebración, por supuesto, desde el centro de mando en la estación espacial en la Florida.
We're beginning to get the turbo pump ready on the second stage engine for ignition. We're passing through 3 G's acceleration. Everything continues to look nominal. Pues ahí lo vimos, espectaculares imágenes, además van a ser 4 días en el espacio, pues hasta el momento todo ha salido perfecto, José y Patricia, y esperamos que siga siendo así este momento histórico que pues lo tuvimos aquí, lo estamos teniendo en RTVC Noticias. ¿Cómo les parecen estas imágenes y poder vivir esto aquí ustedes, presenciarlo en vivo y en directo casi? Es realmente alucinante. Guarden en su memoria, en su mente para siempre este día. 15 de septiembre del 2021, un día histórico para la humanidad. Y guarden platica también si quieren hacerlo, porque esto abre la puerta al turismo espacial. Se van a estar a 540 kilómetros sobre la Tierra y en este momento viajan a cerca de 44.256 kilómetros por hora hacia el espacio. Y volvemos al país porque otra vez la inseguridad en Bogotá hace presencia. Las nuevas víctimas son 2 comediantes, Diego Camargo y Tato Devia, quienes fueron atracados después de salir de una función de teatro. Patricia y televidentes, los abordaron hombres fuertemente armados, se llevaron sus pertenencias y por poco se roban el carro. Camargo resultó con heridas de consideración y Marta Noriega de RTVC Noticias habló con ellos. Diego Camargo, Tato Devia, buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias. La inseguridad en Bogotá no da tregua, no respeta nada. Ustedes anoche fueron víctimas de un atraco. ¿Qué fue lo que pasó, Diego? Pues bueno, para hacer el resumen cronológico, veníamos saliendo justamente de aquí, del Teatro Nacional. La penúltima función, hoy es la última función, entonces íbamos... llevé yo a mis 2 compañeros, como a 2 de los que estaban en escena conmigo, a Catalina Guzmán y a Tato Devia, y cuando estamos llegando a la casa de Tato, como que paramos a hablar del show, a ver qué hacíamos hoy, y de pronto 5 sujetos, que parece que eran 4 realmente, 5 sujetos armados con pistolas, empezaron a golpear los vidrios, se nos meten al carro, a quitarnos el carro, estaban diciendo, las llaves del carro de una, bájense las llaves del carro, y yo no sé en qué momento de deducción brillante, se me ocurrió que yo podía desarmar a los 5. Entonces uno tenía la pistola sobre mi pecho y traté de quitársela, inmediatamente otro de los que estaba de este lado empezó a pegarme con la pistola en la cara, y mientras tanto Tato hizo lo que uno debería hacer, y es levantar los brazos y entregar todo, pero yo no sé por qué no copié el mood. Usted sí actuó con cabeza fría. Pues yo actué bajo la lógica de cualquier persona, ¿no? Pues siendo apuntado por 3 pistolas, 3 personas que llegan a gritar, a intimidar, a decir cosas feas, horribles, pues yo levanté las manos y dije, no, pues Dios mío, llévense lo que quieran. En ese instante yo veía que Diego estaba ahí como poniendo resistencia con la gente y yo le gritaba, le decía, Diego, por favor, entregue el carro. Él insistía más que los atracadores, como que entregara el carro. Para la gente que no los ubica aún, Tato Devia, Diego Camargo son comediantes. Pues de hecho ayer estábamos hablando, justo antes de que nos interrumpieran los señores atracadores, estábamos hablando justamente de qué íbamos a hablar hoy. Estábamos diciendo de qué vamos a hablar mañana en el show. No, tenemos la rutina. Diego, usted tiene una herida fuerte en la sien, tiene inflamado, tiene chichón en la parte de atrás, tiene golpeada la nuca. Yo no sentía nada, claro, además veníamos de show, entonces teníamos la adrenalina alta también. Y en ese momento yo de verdad no se me ocurrió pensar en nada, yo quería era como que nos respetaran y dije, no, pues no me voy a dejar. ¿Usted cómo pudo reconocer, o usted en ese momento no se dio cuenta si era de fuego o era traumática? Yo tenía una pistola sobre el pecho y otra enfrente, porque el desgraciado que estaba tratando de pedir las llaves, el control electrónico del carro, trataba de prender el switch del carro y yo vi la pistola demasiado niquelada, demasiado... no se veían segmentos, sino que parecía como de plástico. Yo la vi de plástico en ese momento. Y
y mi primera reacción brillante, deducción, fue decir, si una es falsa, todas son falsas. ¿Ustedes ya denunciaron, ya pusieron la denuncia? Hicimos la denuncia completa y creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Yo creo que la denuncia es pues la única herramienta. Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Diego Camargo, Tato Devia, muchas gracias por estar en RTVC Noticias. Ustedes por lo menos cuentan con mucha gracia y en otro sentido lo que pudo haber sido peor. 7:10 minutos de la noche y a esta hora desde la alcaldía las autoridades están hablando sobre el tema de inseguridad en la capital del país, específicamente el general de la policía, el general Vargas. Escuchemos. Que significa el 75%. En libertad 4 y pendiente de medida 8, para el total de los 48 que les acabo de indicar. Por hurto a personas, en libertad, de los 647 han quedado 427 personas. Pendiente por medida 115, deben ser de los últimos capturados. Detención intramural 104, domiciliaria 1. Por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De los 371, 305 han quedado en libertad. Esto cuando digo en libertad es que el proceso continúa, pero no hay ninguna medida restrictiva a la movilidad o hay alguna medida privativa de su libertad. Seguiremos atentos entonces a las indicaciones del general Vargas. A esta hora se inician los operativos de seguridad en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, las autoridades no dan abasto en los operativos para controlar a los ladrones. Buscan a una banda conformada por 10 hombres que se movilizan en motocicletas. Las denuncias los ubican en casos en Kennedy, en Engativá y en Los Mártires. Ya son conocidos como los temidos motoladrones. 1, 2 y 3 motocicletas, pero no es todo. Son 4 y 5 motos en las que se movilizan por lo menos 10 delincuentes que rodean a sus víctimas y les hurtan sus pertenencias. Esto ocurrió en el barrio Nuevo Musú, en Tunjuelito. La víctima, el conductor de este vehículo gris parqueado en una calle cerrada, es rodeada por la jauría de motociclistas. Los parrilleros se bajan de las motos, inspeccionan al interior de los vehículos e intimidan con armas a las personas, mientras que otros continúan haciendo maniobras para robar al conductor de la camioneta azul que con pericia huye del lugar. Una vez sacan maletas y otras pertenencias, se suben a las motocicletas y se van. Y nuevamente en imágenes, la manada de ladrones, esta vez en el barrio Mandalay al sur de Bogotá. Para este atraco llegan inicialmente 2 motociclistas que asedian a las víctimas, quienes se disponían a bajarse del carro cuando varios parrilleros los encañonan. Llegan 3 motocicletas más, todos vistiendo de la misma manera que en otros casos, chaquetas, prendas oscuras, con maletas en sus espaldas y movilizándose en motocicletas de bajo cilindraje. Ha servido pues bastante los videos que hemos observado. Allí tenemos unas características de las motocicletas y los mismos delincuentes y pronto estaremos dando unos resultados importantes con respecto a la captura de estos delincuentes. Según la policía, esta banda de motoladrones hurtaron anoche en 3 localidades de Bogotá, Kennedy, Engativá y por último en Los Mártires, en donde quedó registrado el momento en el que en el sector de Ricaurte ingresan a robar en un bar. Uno de ellos vigila desde afuera. Exactamente 2 minutos después salen y detrás de ellos varias personas, quienes logran tumbar de una motocicleta a los delincuentes en varias oportunidades. Minutos después, quienes departían en el lugar cargan a una víctima que resultó herida de bala. Los demás se dan a la fuga. Anoche fueron capturados en flagrancia 4 delincuentes que utilizaban motocicletas y armas traumáticas para robar en establecimientos comerciales. El presidente Iván Duque inició hoy su gira internacional en Madrid, España, donde se pronunció sobre varios temas de actualidad, como la certificación de los Estados Unidos en la lucha antidrogas, e inició las reuniones de su agenda. A esta hora saludamos al enviado especial de RTVC Noticias en la capital española, está Mateo Gelbes. Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches, adelante. José, Patricia, a todo el equipo y también a los televidentes, por supuesto, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Paseo del Prado. A mis espaldas ustedes pueden ver la famosa fuente de Neptuno aquí en la capital española.
Les cuento que estuvimos todo el día con el presidente Iván Duque, acompañándolo en esta primera jornada de su agenda que lo llevará a España y también a Estados Unidos. Hace poco nos entregó las últimas declaraciones de la jornada, en donde habló puntualmente de la decisión de Estados Unidos de mantener la certificación de la lucha antidrogas para Colombia. Según el mandatario, esto se debe a los buenos resultados obtenidos en esta materia en el último año. Pero eso sí, hay que decirlo, pues Colombia continúa siendo el país que más cocaína produce en el mundo. Aquí las palabras del mandatario. Colombia logró el año pasado las mayores incautaciones de droga de su historia. Colombia además registró más de 130.000 hectáreas erradicadas, la mayor destrucción de laboratorios, y Colombia representa más del 45% de todas las incautaciones de droga en el hemisferio occidental. Entonces, cualquier reconocimiento que se haga a esa gestión también es el reconocimiento de la labor heroica y titánica de los héroes de nuestro país. Y en días pasados se venía hablando de un supuesto evento que iba a adelantar el mandatario de los colombianos en la Feria del Libro de Madrid, en donde iba a presentar su reciente libro sobre la economía naranja. Pues bien, el mandatario también se refirió a este tema y aseguró que eso no es cierto, que no van a presentar ningún libro, que eso ya se hizo en Colombia en días pasados y que se centrarán en representar la literatura colombiana. Aquí sus palabras. No, yo no he desistido de presentar ningún libro, es que nosotros no veníamos acá a presentar libros. Yo el libro lo lancé la semana pasada en el Congreso de la Economía Naranja, que es un libro que se publicó con el exministro Felipe Buitrago y que es un libro que tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF para mostrar todo el impulso que han tenido las industrias creativas en Colombia. Ese libro ya está publicado, ya está difundido. Y en días pasados la ONG Global Witness aseguró que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer labores de activismo medioambiental. Pues bien, el mandatario también habló sobre este punto, aseguró que todo se trata de asuntos políticos en miras a las elecciones que ya se avecinan en nuestro país, pero también aseguró que hay que admitir que faltan cosas por mejorar. Mire, yo no voy a entrar en ese tipo de debate. Usted sabe que estamos en época electoral y en época electoral se apela a mucho tipo de palabras y argumentos y todos por buscar llamar la atención. Nosotros tenemos que reconocer nuestras fortalezas y también nuestros retos. Colombia ha venido mejorando su desempeño en las tasas de homicidio. Hemos registrado, cuando usted mira de manera agregada, los últimos 3 años, han sido los 3 años con las tasas de homicidio más bajas comparativamente con otros gobiernos. El presidente Iván Duque ya se encuentra en España, donde adelantará una agenda que se extenderá en el país ibérico hasta el sábado. Luego partirá hacia Washington y Nueva York. El principal objetivo será impulsar la reactivación económica, el intercambio comercial y la búsqueda de más de 7 billones de pesos en inversión española en Colombia. En su viaje lo acompañan la primera dama, la ministra de Cultura, el ministro de Ambiente, Minminas, la ministra de Comercio y algunos empresarios como Mario Hernández. España se ha consolidado como uno de los países que más inversión extranjera directa está llevando a nuestro país. También estamos recuperando comercio después de los estragos de la pandemia. El jueves se tiene previsto uno de los actos más importantes. El rey de España, Felipe VI, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo recibirán en el Palacio de la Moncloa para firmar varios instrumentos de cooperación y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APRI, que regirá por 10 años y que, como su nombre indica, busca fomentar la cooperación económica para mutuo beneficio y proteger la inversión de las partes. Todo en el marco de la celebración de los 140 años de las relaciones diplomáticas bilaterales. Pero vamos a buscar compromisos de inversión extranjera en Colombia que puedan superar los 2.000 millones de dólares. Es decir, estamos buscando más de 7 billones de pesos de inversión española en los próximos años en nuestro país. Otro de los encuentros destacados del mandatario en territorio español se llevará a cabo el viernes en la noche, la visita a la Feria del Libro de Madrid. Para esta edición, Colombia es el país invitado de honor, haciendo presencia con más de 4.500 obras literarias, según indicó la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. También habrá espacios dedicados a la biodiversidad y el medio ambiente. Usted sabe que es uno de los espacios quizás más importantes de la cultura y Colombia está allí presente, entonces yo creo que todo lo presente que nosotros podamos hacer dentro de esta visita, también para saludar al equipo que ha estado promoviendo el stand de Colombia. Hay que destacar que en lo que va del año, España ya es uno de los países que más invierte en Colombia, incluso por encima de Estados Unidos, por lo que serán clave las reuniones y encuentros del presidente y su gabinete con empresarios españoles. José Patricia, yo me despido con un dato a propósito de la Feria del Libro. Les cuento que aquí en territorio español, en época de pandemia, se dispararon las ventas de los libros digitales.
Sin embargo, el papel sigue mandando la parada con el 75% de los ingresos de todo el sector. Por supuesto, el viernes estaremos acompañando la visita del mandatario a este importantísimo espacio cultural. Por lo pronto me despido, nos vemos mañana con más información. A todos ustedes, gracias. Mateo Gelbes, enviado especial de RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Mateo. Volvemos a Colombia y les contamos que las autoridades confirmaron que Enrique Vives, recordemos quien provocó la muerte de 6 personas en una vía cercana a Santa Marta, tenía grado 3 de alcoholemia. Su abogado defensor insiste en que el acusado tiene graves problemas de salud. Una cámara de seguridad captó el momento en el que 7 jóvenes caminaban por una vía principal, minutos antes de ser arrollados por la camioneta en la que estaba al frente Vives. Fueron 3 las pruebas de alcoholemia que realizó la policía y en todas dio positivo. Durante la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio, la defensa del empresario aclaró que esta situación no es cierta. Dejar expresa constancia de que de parte de la defensa no existe ninguna oposición a la valoración médica en garantía de los intereses del señor Vives Caballero. Tras más de media hora de esperar la valoración médica, el abogado de las víctimas pidió que Medicina Legal hiciera el peritaje. Respetuosamente quiero hacerle la solicitud de una valoración de medicina legal porque creo que no podemos estar interminablemente aquí a la espera de esta audiencia por respeto a las víctimas. A lo que la juez accedió. Proceda el Instituto Nacional de Medicina Legal a establecer si el señor Enrique Rafael Vives Caballero se encuentra o no en estado de conciencia o inconsciencia. La defensa del exconcejal de Santa Marta apeló la legalización de captura, lo que significa que otro juez definirá si Vives es enviado a la cárcel o no. Y ahora vamos a las regiones porque en Valle del Cauca hay más de 150 indígenas desplazados por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las autoridades locales le piden al gobierno nacional fortalecer la seguridad en esta zona. Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde se presenta esta situación? Muy buenas noches, José Fernando y televidentes. Esto es en límites entre los departamentos de Valle y Chocó sobre el río San Juan. Más de 150 personas, integrantes de las comunidades indígenas, 8 en total, asentadas sobre este afluente, pues han tenido que desplazarse de manera masiva hacia ambos departamentos. A Buenaventura llegaron algunos y allí han recibido el apoyo de las autoridades locales y departamentales. Combates entre integrantes de grupos armados ilegales se presentan desde hace varios días en límites entre los departamentos de Valle y Chocó. Los enfrentamientos armados han dejado hasta el momento 180 personas de 3 comunidades indígenas desplazadas. La comunidad pues están confinadas por el momento y hay temor que pues hay amenazas frente a los líderes. Los integrantes de las comunidades han salido de la zona a través de los ríos San Juan y Calima hacia Buenaventura y Chocó. La comunidad está con 35 familias pues y hay más comunidades que están confinadas, como ejemplo Valledupar y Puerto Pisario. La Personería de Buenaventura junto con autoridades locales adelantan la atención de los desplazados. Son aproximadamente 8 comunidades. Este es un desplazamiento intrarrural. Desde la Gobernación del Valle se hará un acompañamiento a las familias que llegan al puerto sobre el Pacífico colombiano. Informe especial en RTVC Noticias. Consumo de drogas, enfermedad que alerta a Colombia. En la emisión de hoy y mañana jueves estaremos abordando este tema. En los próximos minutos veremos los testimonios. Personas que padecen esta enfermedad nos contaron cómo viven esta dura realidad y cómo la pandemia agravó en consumo para algunos de ellos. Los expertos. Con voces autorizadas veremos cómo estas personas pueden buscar ayuda. Además, nos alertan sobre algo muy grave, las sustancias peligrosamente alteradas. Y las regiones. En los municipios tradicionalmente cocaleros ahora ocurre un fenómeno preocupante. Los niños, sí, los niños han caído en el drama del consumo. Iniciamos. La pandemia cambió hasta el consumo de sustancias psicoactivas. Distintas voces de expertos coinciden en que el encierro o la incertidumbre pueden llegar a ser detonantes para personas que ya padecen adicciones. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado el sistema de ayuda para pacientes en esta nueva realidad?
Vean este retrato de experiencias, procesos y consecuencias detrás del consumo de drogas. Informe especial en convergencia con la Radio Nacional de Colombia. Conocí la marihuana a la de los 18, 19 años. Luego probé otras drogas y me enganché. 7 años de adicciones y consumo en marco derivaron en daños casi letales para su vida. Sin embargo, las dinámicas de la pandemia fueron el detonante que hace 4 meses lo tienen en un centro de rehabilitación. Y claramente a todos nos afectó la pandemia. Y siento que para los consumidores de sustancias, el aburrirnos a nosotros nos cuesta. Nosotros vivimos en una burbuja acá adentro. Y cada día de nosotros pensamos cómo va a ser esa vida afuera de nosotros, porque de pronto nos va a costar. Pero aquí nos dan herramientas para afrontar esos miedos, porque al final son miedos. Miedos producto de desinformación y estigmatización a esa población consumidora. Esto lo señala Jorge Zuleta, un extranjero que llegó a Colombia en busca de un tratamiento para superar su adicción. Soy un adicto en recuperación que llegó acá a Colombia buscando sanarme a través del yagé. Y resulta ser que mi vida tomó otro cauce cuando encontré programas de recuperación y me di cuenta que esto se trata de una enfermedad que no tiene cura conocida. El estigma social ante la persona con problemas de adicción es uno de los factores más complicados de manejar para una persona con problemas de adicción, porque hasta lo limita a pedir la ayuda por esa vergüenza que le causa de que es una persona que tiene un problema. Según informes del Ministerio de Salud, solo en lo corrido de la pandemia hay un reporte de 250.000 casos de consumo problemático. Pero la situación se agrava debido al aumento en el denominado síndrome de abstinencia. Se encontró sufrimiento emocional, especialmente alteraciones en el sueño, síntomas de ansiedad, de depresión. Hay muchas personas que el consumo es secreto. En la casa no cuentan que consumen sustancias psicoactivas. Algunas personas empezaron a tener síndromes de abstinencia. La abstinencia tiene una característica, y es que empiezas a enfermarte físicamente, a sentir dolor, a tener dificultad, inquietud. Tienes que consultar a los servicios de salud. Esto obligó a implementar estrategias de atención telefónica y virtual que permitieran continuar o iniciar tratamientos contra el consumo y así eliminar las brechas que existen actualmente. Si no son tratados, si no reciben un acompañamiento terapéutico adecuado, con certeza nos veremos enfrentados en el tiempo a problemas y trastornos mentales en esta población. Según algunos expertos, es necesario luchar contra el desconocimiento, la baja percepción de riesgo y el consumo de algunas drogas a temprana edad. Las personas empiezan utilizando la sustancia que es más favorable, contextualmente más permitida, la que implica menos consecuencias y la que está a mayor disposición. Por eso insisto tanto yo con el alcohol. Un altísimo porcentaje de los niños que han probado alcohol reportan haberlo hecho en contextos familiares. Alcohol, cigarrillo, marihuana, y se abre esta puerta. Cuando yo me doy cuenta, ya llevo 10 años consumiendo sustancias psicoactivas y abro la posibilidad de consumir otras sustancias psicoactivas. La pandemia también lo que nos ha dejado es que uno en cualquier momento pues ya no puede estar en esta vida, ¿sí? Y con sustancias pues peor, pues no vivan de apariencias, pidan ayuda, porque normalmente de pronto uno se acostumbra a estar callado y no comentar nada, porque puede que les coja ventaja lo de las sustancias y terminen mal. Los invitamos ahora a ver las cifras. En Colombia, la Policía Antinarcóticos ha detectado 41 nuevas drogas de tipo sintético, incluidas en una lista de 900 a nivel mundial. Sin embargo, la alerta en Colombia deriva de por lo menos 400 tipos, de los cuales no hay información clara sobre sus componentes. Uno de los graves riesgos, además de los efectos colaterales, es que las sustancias mezcladas con químicos causan lo que los expertos llaman tolerancia.
Es decir, con el tiempo el consumidor debe aumentar la dosis de consumo. Esta es la explicación que logramos para este informe en convergencia con la Radio Nacional. Más de 400 tipos de drogas sintéticas y de origen desconocido son distribuidas en parques, en calles, en fiestas y en centros educativos, siendo esta la principal alerta para las autoridades antinarcóticos debido a que muchas de ellas son letales para el cuerpo humano. En Colombia, como tú lo decías, sí hemos visto un cambio de pasar de ser un país productor a un país consumidor, pero también un país manufacturador. Con las drogas de origen sintético, la modalidad que hemos encontrado en Colombia es que las drogas llegan del exterior, digamos que en su esencia pura, acá son adulteradas, manufacturadas y vuelven al mercado con unos precios exorbitantes. Los estudios que hemos realizado de la mano del Ministerio de Justicia, pues que nos han dicho que en Colombia tenemos un grado altísimo de adulteración de estas sustancias. Encontramos medicamentos de tipo humano, de tipo veterinario y muchas cosas que no sabemos cómo pueden reaccionar en el cuerpo humano. El consumo de droga recoge a otro sector de la población como la protagonista de la siguiente historia, quien asegura ser funcional en sus actividades diarias y mantener controlado su consumo, aunque haya decidido ocultar su decisión. No, yo soy una persona muy tranquila, entre semana pues estoy dedicada al trabajo y también a veces tengo vida social, me gusta ir a ciertos sitios acá en Bogotá pues con mis amigos, los amantes de pronto de la fiesta o de encuentros sociales con amigos, pero igual también me gusta mucho estar sola. Nunca se ha enterado mi papá que en la familia de pronto hay gente al que le guste porque... No, o sea, no que se va a llevar la decepcionada del siglo. Sin embargo, para el sistema de salud actual son considerados pacientes aparentemente funcionales porque existe un daño físico, multiorgánico y psicológico en muchas ocasiones imposible de controlar o medir. Yo casi sentí que me moría, me quería como desmayar, como que se me bajó la presión, entonces duré como 15 minutos tratando de no desplomarme. Logré como sobrevivir a eso, pero sí me sentí muy mal, sudaba frío. Yo no sé qué tenía esa cuestión. Cuando nosotros empezamos a estudiar estas drogas en el 2002, muchas veces los médicos no sabían qué era y cómo era el tratamiento que tenían que dar a sus pacientes porque ellos sabían, les decían, no, es que se metió un bólido. ¿Y qué es un bólido? Ni idea. ¿Hay una muestra? No existe. Digamos que de ahí la necesidad que desde la parte científica se empezó a estudiar cuál era la composición química de estas sustancias y saber cómo reaccionar. Vamos a ser la primera policía en América que tiene un laboratorio propio de investigación. Nosotros estamos esperando poder inaugurar este laboratorio formalmente en el mes de septiembre, pero también va a apoyar toda la parte médica para poder identificar qué tienen estas drogas, cómo las podemos atacar. Sumado a esto, el negocio en pandemia por restricciones de movilidad tuvo cambios en el consumo, la distribución y el precio de los productos. Con la pandemia se cierran todos los lugares. Lo que se usa normalmente en las fiestas, pues eso para por completo. Según Antinarcóticos, el componente psicoactivo de la marihuana actualmente es 4 veces mayor al de hace 30 años, generando serios riesgos para la salud, porque entre otras se estaría sumando con otro opioide letal llamado fentanilo, que hoy se comercializa en Colombia. El fentanilo es un opioide de tipo sintético que vimos su primera aparición en América, en Estados Unidos, convirtiéndose en una pandemia por la cantidad de muertos que tuvieron por el consumo. Esas sustancias no se pueden manejar así sin guantes, porque solamente con la entrada o con la intoxicación dérmica usted puede fallecer. ¿Qué hemos visto en Colombia? Nosotros empezamos a ver la aparición de ventas de fentanilo en plataformas virtuales de venta. Empezaron a utilizar pequeñas dosis en algunas sustancias porque la irresponsabilidad de un traficante es que él quiere vender al precio que sea, pero no sabemos qué va a pasar con esa persona, con ese consumidor, no sabemos qué patologías tiene y en este momento que estamos en un tema de pandemia se hace crucial el tema de poder estudiar específicamente qué tenemos con el tema de sustancias opioides. En unos minutos, en la segunda parte del informe especial, les vamos a contar qué ocurre en las regiones. Las zonas donde se cultiva viven otro drama, los niños consumidores. Pero no quiero terminar sin antes dejarlos con una reflexión. El alcohol es la primera droga socialmente aceptada y muchos de nosotros la consumimos esporádicamente frente a menores de edad. José, ¿usted lo hace? ¿Qué opina?
Es una situación crítica, Patricia. Más complejo aún es que en muchas ocasiones son los padres quienes permiten que sus hijos o adolescentes ingieran licor en medio de las fiestas familiares. Estas cifras lo que muestran es que abrir esa puerta es el gran problema. Ahora en RTVC Noticias revisamos cifras de la pandemia. Hoy se registran 1.570 casos nuevos de COVID-19 y 40 personas han fallecido el día de hoy en nuestro país. El total de casos activos, 20.609. Ahora los invitamos a revisar las cifras de vacunación porque en nuestro país han sido aplicadas 37.627.506 dosis contra el COVID-19 y 15.817.661 es el esquema completo de vacunación que ya se ha aplicado en el territorio nacional. Las dosis día llegan a 183.309. En las últimas horas, el país recibió 339.300 dosis de Pfizer. Entre tanto, 3.400.000 personas mayores de 60 años que han recibido el esquema completo de vacunación. Nosotros estamos encontrando que estas vacunas tienen una efectividad del cerca del 80% en prevenir la muerte por COVID. También se evidenció que se reduce en un 70% la hospitalización por contagios del virus. El periodo de estudio coincide con el comienzo del Plan Nacional de Vacunación en marzo hasta julio de 2021. Es un seguimiento de 5 meses. Las cifras de las últimas horas presentan niveles que no se habían visto desde mayo del año pasado en las primeras semanas de la pandemia. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos nuestro recorrido por los hechos internacionales del momento con las 3 imágenes del día. La primera, las explosivas declaraciones de un general estadounidense quien asegura que el expresidente Donald Trump sufrió un deterioro mental durante su mandato y habló de guerra con China. Y seguimos con un dato alentador. La OMS informó que en la semana del 6 al 12 de septiembre se registró un descenso del 13% en los nuevos casos de COVID-19. Y cerramos nuestro recorrido en la península coreana. Hoy, Corea del Sur respondió a los ensayos de misiles balísticos de Corea del Norte con el lanzamiento de un misil desde un submarino. Iniciamos. El libro Peligro, escrito por 2 periodistas y próximo a ser publicado, relata que el entonces presidente Donald Trump estuvo a punto de iniciar una guerra con China. Eso, según el testimonio de un general que emprendió acciones secretas para evitar el conflicto. Una arriesgada apuesta o una medida desesperada. Lo cierto es que a la mediación de Mark Milley debemos el no haber sido testigos de una contienda real y palpable entre las 2 potencias más grandes del mundo. Este general, con amplísima trayectoria, apeló a su olfato para no titubear a la hora de levantar el teléfono con línea directa a Beijing. Ser el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos supone una responsabilidad superlativa, y la inquietud que despertaba en él, la estabilidad mental de su presidente, en ese entonces Donald Trump, motivó al menos 2 llamadas a su parchino, el general Li Zuocheng. Asegurarle al gigante asiático que la retórica del mandatario no daría paso a acciones militares fue el objetivo. El 30 de octubre de 2020, días antes de las elecciones presidenciales, habría sido la primera. Y otra el 9 de noviembre, 2 días después del asalto al Congreso por parte de partidarios de Trump. Estas acciones se enfocaron a contener la activación del uso del arsenal nuclear, que al parecer era una tentación para Trump en medio de las fricciones entre el gigante asiático y la Casa Blanca, por lo que Milley ordenó a sus colaboradores no actuar si Trump daba algún paso en esa vía. Con la revelación de esta información, reacciones del presidente actual fueron solicitadas. Señor, ¿el general Milley hizo lo correcto? Señor, en su opinión, ¿el general Milley hizo lo correcto? Tengo una gran confianza en el general Milley. Confianza ganada a pulso. Según la Casa Blanca, Milley operó con patriotismo y sin duda consiguió evitarle al sistema internacional un desgastante y agónico conflicto.
Y ahora hablamos de COVID, de los nuevos casos de COVID-19 en el mundo durante la semana del 6 al 12 de septiembre, que cayeron un 13%. La cifra supone el primer descenso importante registrado en los últimos 2 meses, durante los cuales la variante Delta ha sido la dominante en el planeta. Según las estadísticas más recientes de la OMS, las muertes también bajaron en este periodo en un 7% a nivel global. Y hoy los saludo con esta base de joropo porque tengo noticias para los bailarines consagrados, los no tan consagrados y esos que son pura fe y oraciones de la mamá. Ya está abierta la convocatoria para la 53ª versión del Torneo Internacional del Joropo Miguel Ángel Marín. Es como raro eso de decir 50º, ¿no? Es 53 por si acaso. Esto es en el Meta y la competencia será entre el 11 y el 15 de noviembre. Ahora, ¿por qué me tiene esto con la cabeza a mil? Pues resulta que hace unos años, Leila Guerriero, mi diosa del periodismo, publicó un libro sobre una competencia que se hace en el sur de Argentina de un baile que se llama malambo. Y resulta que es más o menos un deporte de alto rendimiento. Hay uniformes, entrenadores, los bailarines se lesionan y además cuando ganan se vuelven algo así como leyendas, superhéroes. Yo me puse en la tarea de investigar y descubrí que ese malambo es hermano del joropo, de nuestro joropo y del joropo venezolano. Resulta que cuando los españoles llegaron a América, además de la viruela, nos trajeron su música y con su música los aires flamencos y andaluces. Dependiendo de cada lugar, esos aires se fueron mezclando con algunos sonidos indígenas y africanos. Acuérdense que los esclavos llegaron de África y pues por supuesto también trajeron su música y fue dando diferentes resultados, entre esos el joropo en Venezuela, en Colombia y el malambo en Argentina. Por eso es que ambos se parecen tanto y se vuelven competencias casi que deportivas. Pero para que no les pase lo mismo que a mí, cuando intento ver partidos de tenis, que no entiendo absolutamente nada, les voy a dar un par de tips sobre la música. El joropo es un ritmo bastante machista, se trata de desplegar virilidad y entre más recios y más machos los bailarines y los músicos, pues mejor. Entonces es el hombre el que siempre lleva el baile, la mujer solo lo sigue. Los instrumentos son arpa, cuatro, tiple y maracas. Y dan pautas para el baile. Por ejemplo, cuando el arpa hace un repique, el hombre tiene que zapatear y la mujer escobillar. También hay otros pasos, como la zambullida, el zamuro, el gabán, pero bueno, pues como yo no sé bailar, les va a tocar ver la competencia. Continuamos en nuestro informe especial en RTVC Noticias. Consumo de drogas, enfermedad que alerta a Colombia. Veamos ahora las cifras. Según el más reciente Estudio Nacional de Drogas, en Colombia, por lo menos 800.000 personas reportan haber consumido sustancias psicoactivas en el último año. De esas, 350.000 ya generaron una adicción o una dependencia al consumo. Escuchen esto. Con 280.000 personas en hombres y 70.000 en mujeres. Las regiones, por otra parte, de Colombia, donde se presentan los más altos índices de consumo son el eje cafetero, por un lado, Antioquia, Amazonas, Bogotá, Cauca, norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca. Un equipo periodístico se desplazó al departamento de Putumayo tras una denuncia que dejaría al descubierto un método llamado hormigueo, utilizado por los grupos armados ilegales para el tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, donde las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes. Por más de 50 años, las extintas FARC dominaron una zona que hoy es motivo de disputa entre el grupo armado residual Carolina Ramírez y los denominados comandos de frontera para cultivar hoja de coca. Entre tanto, los pobladores viven en medio de dos batallas.
el reclutamiento y uso de menores para traficar narcóticos y un elevado consumo de estupefacientes en población menor de edad. Es una realidad el reclutamiento de los niños de las comunidades indígenas y de las zonas rurales. Las estructuras delincuenciales, especialmente la Carolina Ramírez, necesitan ese insumo para sus filas. Estos niños pues finalmente viven en medio del tráfico de las drogas y parte de su esencia es consumirlas. 15 niños han sido reclutados. Dentro de esos fue un niño de la comunidad indígena de Huáquira. Saulo, para hacerle saber que Ronaldo fue amenazado y fue llevado para que así él se ingresara. Así nomás le comento. Usted ya sabe por qué lo hicieron y por qué pasó esto. ¿Conoce el motivo por qué se lo llevan? Sí, total. Pero pues no sabemos si es de pronto la estructura o algún miliciano, una persona que le colabora. Entramos a hacer la verificación, pero encontrarlo es difícil, que no sabemos para dónde lo migraron. Son de las pocas demandas que han hecho porque la gente no se atreve a denunciar estos actos. Reclutamiento que dejó al descubierto un nuevo sistema para movilizar drogas ilícitas utilizando niños, niñas y adolescentes como carnada y al cual llaman hormigueo. El hormigueo es llevar en pequeñas cantidades la droga, empiezan a cargar esas sustancias y las llevan a través de tierra para dar la vuelta y volver a salir en puntos más adelante del río Putumayo y ahí sí continuar con las remesas a través de otras formas de llevar la droga. Los jefes o segundos de estructuras no hacen el movimiento de las drogas para que no los cojan, sino lo hacen los menores de edad. La cadena incluye a los denominados raspachines, como Luis Armando Villota, que se dedica a cultivar hoja de coca y defiende los métodos utilizados para su comercio o transporte, pues asegura que de esto deriva su sustento. Que sí, como raspachín o como obrero, me dice alguien lleve esto, le pago tanto, claro, se la llevo. Al que vive aquí en esta región, en una zona coquera, el que no cargue, que no haya trabajado o no ande con su kilo de coca pues, para venderla, sería mentir. Y para transportarlo utilizo el medio que sea. Por ejemplo, aquí todo es fluvial. Entonces en los botes van niños, mujeres, abuelos, y no es que sea mafioso. Cultivador, pues ahí donde el campesino pues, o el productor debe jugársela. El consumo de drogas me parece que no es mucho, pero menores de edad con vicios, así como que digamos, no. Niega Luis Armando el consumo de drogas en la zona. Sin embargo, docentes y autoridades de Puerto Espina ratificaron a este medio que del 100% de jóvenes de su corregimiento, al menos el 40% son consumidores. Sí se ve el consumo aquí en Ospina. Son muchachos y le da uno pesar porque hay niños muy pequeños también. ¿Entre qué edades? Pues unos 12 años. Actualmente no hay ningún programa. Nada. Nada. Porque pues como les digo, o sea, el gobierno es el que tiene como que tener eso en conocimiento. ¿Se ha informado por parte de la administración local que está aquí afuera lo que está pasando acá? No, actualmente pues no se ha informado, porque si, un ejemplo, yo me pongo a hablar, pues ya la comunidad se va a ir en contra mío, porque pues aquí todo es un delito. Factores socioculturales que promueven el consumo de drogas legales como el licor, iniciando a los 10 años, según el último estudio de consumo de sustancias adictivas del Ministerio de Justicia. Hay bebés de brazos, niños de 1 o 2 añitos por ahí, niñas. Entonces se vienen con el papá, la mamá, la abuela, el tío. Bueno, todos entran a la cantina a tomarse una gaseosa, a tomarse una cerveza y se quedan ahí. Aquí usted no mira un grupo de danzas, otro grupo, una escuela diferente a eso, donde el muchacho tenga donde entretenerse, tenga cómo distraerse. Si no, se va a raspar, consigue platica y para a las cantinas. Lo que consigue se lo toma. Por falta de educación, por falta de oportunidades. No hay otra cosa que digamos que ellos tengan cómo entretenerse. ¿Quién se iba a imaginar? La mayoría de las veces relacionamos el consumo de drogas a las ciudades y es realmente triste ver cómo niños, niñas, adolescentes, campesinos
rurales que podrían escribir una historia distinta se pierden en el consumo. Mañana, en nuestra segunda entrega, haremos un recorrido por una de las zonas más temidas de Bogotá, el barrio Santa Fe. José, siga usted. Pues los invitamos mañana a este especial. Por ahora, noticias de economía y las cifras del día. El dólar cerró en 3.825 pesos con 36 centavos y cayó 5 pesos con 47 centavos. 22 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre son las fechas estipuladas para los próximos días sin IVA en el país, de acuerdo a la reunión de Minhacienda, la DIAN y FENALCO. 9 zonas de Bogotá se espera que funcionen las 24 horas durante el mes de diciembre como parte de la reactivación económica. 61,3 fue el indicador de confianza empresarial del DANE para agosto, subió 2,6 puntos. 20,1% creció la producción real de la industria manufacturera en julio según el DANE. 27,06% cayó la acción de Avianca el día de hoy hasta los 69,95 pesos. 100.605 millones de pesos entregará desde mañana 16 de septiembre Prosperidad Social para 241.922 participantes de Jóvenes en Acción. Es momento de hacer una pausa, pero al volver tenemos más noticias del mundo. Hablaremos de la respuesta de Sur Corea a las últimas acciones de su vecino del norte. Ya regresamos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Este rojito para que me ayude a matar esto y ese blanco para ese vaporcito ahí mientras tanto, sí. Los muros tienen la capacidad de gritar lo que algunos solo silencian. Está cambiado. ¿O crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio? Ya, mamá, yo no me meto en sus cosas. Los hongos. En las noches de Cineclub. En Cine nos vemos. Miércoles 15 de septiembre a las 10 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Continuamos con más información del mundo. Hay preocupación de la comunidad internacional por los últimos acontecimientos en la península de Corea, donde se produjo el lanzamiento de misiles balísticos. Tras las pruebas de 2 misiles por parte de Corea del Norte, Corea del Sur respondió lanzando un misil desde un submarino, lo que lo ubica como el 7º país del mundo en contar con esta tecnología de punta. Durante su segundo discurso del Estado de la Unión, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dio detalles de la hoja de ruta que tendrán. La defensa en bloque es una necesidad que planteó y para la que sugiere crear una fuerza de reacción rápida de al menos 5.000 soldados. Von der Leyen también habló de donar 100 millones de euros en ayuda humanitaria a Afganistán y de las acciones para ser independientes económicamente y recuperarse luego de la pandemia del COVID-19. Es tiempo de compartir con ustedes la actualidad deportiva, así que bienvenidos. Hablemos del poderoso Paris Saint-Germain, que no pudo con el Brujas en la Champions. El tridente Messi, Neymar y Mbappé no pasó de la igualdad en Bélgica y se dejó coger distancia del Manchester City en el Grupo A. El delantero francés tuvo que abandonar el compromiso, infortunadamente, por molestias físicas. El debut más esperado del fútbol en el marcador en el minuto 15 después del gran desborde del francés, quien asistiría a Ander Herrera para el 1-0. En el minuto 22 el argentino. Esta primera jornada tuvieron 28 goles en los que se anotaron. Hay que decir que Haaland marcó en la victoria del Dortmund 2-1 ante el Besiktas y en el Ajax goleada en Portugal 5-1 al Sporting. Los colombianos Mateus Uribe, Luis Díaz, Danilo Arboleda y Eder Álvarez Balanta fueron titulares. El Porto, con los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz como inicialistas, logró un valioso empate sin goles ante el Atlético de Madrid en territorio español. El partido tuvo pocas opciones de gol, la más clara del partido del delantero Taremi, que terminó anulada por el árbitro al minuto 80. El Sheriff de Moldavia, con el defensor colombiano Danilo Arboleda, derrotó al Shakhtar por 2-0.
El primer gol llegó al minuto 16 con esta jugada que finalizó Adama Traoré. Momo Jansane con este remate de cabeza amplió la ventaja. El Real Madrid ganó en su visita al Inter de Milán en los últimos minutos. El único gol del partido lo hizo Rodrigo tras una gran asistencia de Camavinga. El equipo merengue se convirtió en el primer visitante en ganar 7 partidos seguidos en Italia en competiciones europeas. El Liverpool sufrió su partido ante el Milan y remontó 2 veces el marcador. El primer tanto fue este autogol del defensor Fikayo Tomori al minuto 9. Después reaccionaría el visitante con este gol de Rebic al minuto 42. Brahim Díaz 2 minutos más tarde conseguiría darle vuelta al resultado empujándola sobre la línea. En el segundo tiempo, Mohamed Salah al minuto 49 empataría en el Anfield y finalmente Jordan Henderson marcó el 3-2 final en el minuto 69. Los otros resultados de la jornada de hoy fueron: Manchester City goleó 6-3 al Leipzig, Besiktas cayó 1-2 ante el Borussia Dortmund y el Sporting de Portugal cayó 1-5 ante el Ajax. Hoy es miércoles de crispetas y saludo a las otras 2 manos de esta sección. Laura televidentes, Vía Kibuma Sakabuma. Jan Lemus, ¿me quiere explicar qué es lo que está pasando hoy? La estoy saludando en lengua embera. Ahí le dije, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal ese saludo en otro idioma? Pues, supongo que bien, yo no sé embera. Yo hasta ahora estoy aprendiendo. Como usted sabe, yo soy descendiente de los Powhatán y pronto voy a tener que encargarme de las labores diplomáticas de mi pueblo. Así que ando estudiando otras lenguas. A ver, que usted es descendiente de los Powhatán, o sea, como Pocahontas. Sí, pero no se llamaba Pocahontas, así le dicen los blancos que son ignorantes de nuestra lengua. Mi abuela se llamaba Matoca y de cariño le decían Pocahantesú. Pero como los blancos no sabían nuestra lengua, le decían Pocahontas. ¿Ven por qué hay que estudiar? Claro. Su abuela Pocahontas estaría muy decepcionada. Más bien, cuénteme, ¿cuáles son las supuestas labores diplomáticas en las que anda? Laura, usted sabe que tengo muchos amigos y sobre todo gente en el mundo audiovisual. Unos parceros muy cercanos estrenaron por estos días la película Biabú Chupea, que en embera significa un grito en el silencio. Sí, algo escuché que le hace una crítica muy fuerte a la castración de la sexualidad de las mujeres en Embera Chamí, literal y emocionalmente. Esa es una de las denuncias que hace la película, pero va mucho más profundo. Es una reflexión de varias mujeres en Embera que se sientan frente a la cámara y se reencuentran con su cuerpo. Hablan de sexualidad, de territorio, de cultura, de ancestralidad. Mejor que sea Priscila Padilla, la directora de este documental, la que nos cuente de qué se trata. Biabú Chupea está narrada a través de varias mujeres en Embera Chamí. Una es Luz, quien a sus 17 años ella descubre que no tiene clítoris. Las otras son Claudia, ella está estudiando enfermería aquí en Bogotá. Ella se la pasa entre Bogotá y su territorio Embera. Este tema está muy interesante, ya que en pleno siglo XXI vemos este tipo de reflexiones sobre el cuerpo y sobre todo abordando un contexto de territorio y cultura. Yo sí quiero saber qué vamos a encontrar en este documental. Hay una historia donde se habla de los cuerpos de mujeres, de cómo se construyen los cuerpos de mujeres, de cómo ven ellas sus propios cuerpos, pero también cómo nosotras, las no indígenas, o sea, las capuní, vemos nuestros cuerpos. Impresionante, sobre todo porque el debate es bien difícil. ¿Hasta dónde la ancestralidad tiene poder sobre los derechos de las personas? ¿Dónde está ese límite entre la identidad cultural y la violencia de género? Yo, la verdad, sí quiero seguir escuchando a Priscila. Digamos, esa historia está hecha entre Bogotá y una comunidad en Embera que queda en Risaralda, límite en Chocó. Digamos, cuando estar allá entre Chocó y Risaralda, pues nada, es llegar, comenzar por conocer el sitio donde vas, hacerse amigos, amigas, tomar café, tejer, escuchar música, cantar, bailar, para construir, digamos, una relación. Contar quién soy yo también, quién son ellas, qué vamos a hacer, qué queremos hacer. Suena muy especial, momentos muy emotivos y muy sensibles, pero vea que a mí me queda una duda medio terrenal. ¿Cómo hicieron para entenderse? Porque unas en Embera Chamí, ustedes en español. Lo bonito de esta historia es que hablando entre todas estas mujeres en Embera, descubrimos entre todas que es cantando que podíamos hablar, ¿sí? Que ellas les gusta
todas cantan y se sienten mejor cantando que hablando, digamos. Laura, este largometraje ya está en cartelera. Y si se anima a aceptarme la invitación, me avisa. O si no, por ahí he estado en conversaciones con una vieja amiga que me dice sí a todos los planes que yo la invito. Oiga, pero qué cosa esas invitaciones con amenaza y todo. Pues sabe que invite a su amiga. Es más, vamos los tres. ¿Sabe qué? Mejor, vamos todos. Llevemos también a Patricia y a José. RTVC Noticias. Emisión central. A continuación, ¿de qué se habla?